Resulta totalmente asombroso considerar la siguiente escena microscópica. O sea, en el preciso instante en que una célula específica del sistema inmune detecta un alérgeno, ocurre una especie de detonación. Literalmente, una explosión a nivel celular. Exacto. Hablamos de que en el primer minuto, la estructura cristalina interna de esa célula, pues literalmente se disuelve. Se hincha, sus membranas se fusionan y desata un caos químico absoluto en el cuerpo humano. Todo en cuestión de 60 segundos. Sí, una explosión controlada y devastadora. Bienvenidos a esta inmersión profunda. El objeto en la piel. Y para lograrlo, estamos desempacando textos médicos avanzados, específicamente los principios de medicina interna de Harrison, que es, digamos, la Biblia de la medicina interna. O después de una reacción alérgica. Y además, a lo largo de esta charla vamos a ir resaltando esos datos clave de memoria para examen. Esos conceptos esenciales que cualquier... Es posible comprender las enfermedades macroscópicas, o sea, lo que vemos en la clínica diaria como un estornudo o una roncha gigante, sin descifrar primero el comportamiento de la célula. Claro. Una alergia no es solo una simple molestia superficial, es el resultado final de una cascada de señalización molecular que es increíblemente sofisticada y a veces hasta aterradora. Entonces, la primera pregunta natural aquí es, ¿por qué algunas personas tienen este campo minado listo para detonar y otras pueden caminar por un campo de flores, sin inmutarse? Esa es la gran duda siempre. Para entender una reacción alérgica, el punto de partida obligado es el concepto de atopia y, claro, la presentación formal de la célula protagonista de esta historia. ¿De qué hablamos exactamente cuando mencionamos la predisposición genética a ser atópico? Pues mira, es una distinción crucial. La atopia no es sinónimo de estar teniendo una alergia en este mismo momento. Es más bien una predisposición genética subyacente. Una tendencia innata. Ajá, una programación de fábrica, por así decirlo, para manifestar condiciones como asma, rinitis, alergia alimentaria y dermatitis atópica. Pero el detalle clínico fascinante, el hilo conductor que une a todas estas condiciones, es su relación absoluta con la producción de un anticuerpo específico. La inmunoglobulina E o IgE, ¿verdad? Exactamente. Si el cuerpo de un individuo no está produciendo IgE en respuesta a algo inofensivo, pues no estamos hablando de atopia clásica. Entiendo. Es como si el sistema de seguridad de una persona estuviera imprimiendo carteles de se busca contra amenazas que en realidad no son peligrosas. Me encanta esa analogía. Carteles de se busca falsos. Sí, y esos carteles, la IgE, se los entregan a nuestro soldado de primera línea, que es el mastocito. Yo siempre he visualizado al mastocito como un búnker de guardia fronteriza, estacionado ahí estratégicamente en las mucosas del sistema respiratorio, en el tracto digestivo y en la piel. Y esa ubicación no es casualidad en absoluto. El mastocito se posiciona en las fronteras del cuerpo porque su función evolutiva original era detectar invasores que intentaban entrar. Claro, parásitos y cosas así. Exacto. Y clínicamente, el mastocito es la célula efectora clave. Es el gatillo de toda la reacción. Esta célula es la responsable directa de la rinitis alérgica, el asma, los choques anafilácticos y hasta trastornos mieloproliferativos complejos como la mastocitosis sistémica. ¡Wow! O sea que sin el mastocito, el cartel de se busca de la IgE no serviría de nada, porque no habría quien ejecutara la orden de ataque. Tal cual. Son un equipo inseparable en esta patología. Bueno, para quienes disfrutan de tomar apuntes, aquí surge nuestro primer dato clave para examen. La atopia se define como una reacción mediada específicamente por anticuerpos IgE, y el mastocito es la principal célula efectora clínica. Sin esta dupla, pues no se desarrolla la cascada alérgica clásica. Es un resumen perfecto de nuestro punto de partida. Tenemos a la célula armada y tenemos la predisposición para que se armen correctamente. Ahora, esto nos lleva, inevitablemente al engranaje de la máquina. Porque saber que hay un búnker armado es una cosa, pero entender el cableado interno es otra muy distinta. Ahí es donde entra la bioquímica dura. Sí. ¿Cómo es que esta célula detecta al enemigo y decide, en milisegundos, que es el momento de estallar? Para responder a esto, necesitamos sumergirnos en los mecanismos de sensibilización y las vías de señalización intracelular. Bien, el proceso de sensibilización es, de hecho, la preparación de la trampa. Cuando una persona atópica se expone por primera vez a un polen o a un maní, el cuerpo fabrica esta IgE. ¿Y esa IgE viaja? ¿No? Sí, viaja y se une a la superficie de mastocitos y también de basófilos. Y lo hace anclándose a un receptor de gran afinidad que, bueno, tiene un nombre que impone respeto. El receptor Fc-epsilon-RI. Fc-epsilon-RI. Ese mero. Y este receptor no es una simple antenita superficial. Su estructura es verdaderamente colosal. Cruza la membrana celular nada menos que 7 veces. Un momento. Detengámonos en eso porque suena a un detalle que no está ahí por accidente. Cruzar la membrana plasmática 7 veces suena a un nivel de anclaje, pues, extremo. ¿Por qué necesita este receptor estar tan incrustado en la célula? Principalmente por una cuestión de resistencia mecánica y amplificación de señal. Cuando el alérgeno llegue más adelante y se una a la IgE, va a generar una tensión física brutal en la superficie. Claro, va a tirar de la antena. Exacto. Si el receptor no estuviera cosido, literalmente enhebrado 7 veces a través de la membrana, podría ser arrancado, o la señal simplemente no lograría transmitirse con la suficiente potencia hacia el interior de la célula. Este diseño garantiza un terremoto molecular. Eso, aclara una confusión inmensa que suele haber. Significa que durante la fase de sensibilización, o sea, la primera exposición al alérgeno, el paciente no se estornuda, no se enroncha y no siente absolutamente nada. Nada de nada. El paciente ni se entera. El cuerpo simplemente está atornillando estas antenas de 7 anclajes y colocándoles la IgE en la punta, dejando al búnker preparadísimo. Exactamente. La primera exposición fabrica la llave y la pone en la cerradura. El caos de verdad ocurre en la segunda exposición. Cuando vuelve a entrar el alérgeno. Sí, el alérgeno entra, encuentra a la IgE ya montada en el receptor FcE-RI y hace algo llamado entrecruzamiento. Un solo alérgeno se une a varios receptores a la vez y los junta físicamente. Al agrupar estas antenas masivas, ¡pum!, se enciende la alarma interna. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes.
porque el texto menciona una cascada de enzimas llamadas tirosinas quinasas, de la familia CERC, Las famosas quinasas, sí. con esos nombres como lin, sec y fin. Que bueno, en los libros de texto esto suele leerse simplemente como una sopa de letras insoportable. ¿Qué hace exactamente una quinasa en este efecto dominó microscópico? Pues mira, es fundamental entender el mecanismo y no solo memorizar el nombre. Una quinasa no es solo un mensajero, digamos, es un modificador físico. ¿Cómo así? Lo que hace es tomar un grupo fosfato que está cargado de energía y se lo pega a otra proteína. Al hacer esto, la proteína receptora cambia de forma y se activa. Es literalmente como encender un interruptor eléctrico. Hacia que cuando el receptor Fc-epsilon-RI se agrupa, la primera quinasa que entra en acción es lin. Exacto. Lin es la que da el banderazo de salida. Se activa y va directamente a golpear y encender a la siguiente quinasa en la cadena, que es SIC. Y SIC, a su vez, amplifica la señal encendiendo a fin. Entonces es una reacción en cadena, exponencial. Lin no enciende solo a una SIC, sino a muchas. Es una avalancha molecular de lin a SIC y de SIC a fin. Una cascada perfecta. Y todo este esfuerzo gigantesco tiene un propósito físico, que la verdad me parece alucinante. Esta cascada provoca la apertura de unos canales en la membrana para permitir la entrada de un mineral muy específico. El calcio extracelular. El calcio es el ejecutor final de la sentencia aquí. Fuera de la célula, en el líquido extracelular, el calcio es súper abundante. Pero dentro del mastocito en reposo, el calcio es escaso. Ajá. Entonces, cuando las quinasas abren las compuertas, el calcio inunda el interior de la célula a una velocidad vertiginosa. Yo me imagino esto con la mecánica de un submarino. Tienes los tubos de torpedos cargados, que serían pues los gránulos llenos de químicos, dentro del mastocito. Pero no puedes disparar los torpedos hasta que no inundas las esclusas con agua. ¡Qué buena imagen! El calcio extracelular es esa agua. Sin la entrada masiva de calcio al interior de la célula, las membranas de los gránulos no pueden fusionarse con la membrana de la célula para salir. Si bloqueas el calcio, bloqueas la degranulación, y la explosión simplemente no ocurre. Es una analogía mecánica muy precisa. La entrada del catión de calcio cambia la polaridad y permite que la envoltura del gránulo y la pared de la célula se conviertan en una sola estructura, y ahí se derrama todo el contenido. Bueno, con toda esta maquinaria expuesta, extraigamos el siguiente dato clave de memoria para examen, para quienes nos escuchan. En la sensibilización y activación celular, el receptor clave de alta afinidad se llama Fc-epsilon-RI. La cascada de quinasas sigue el orden estricto de lin, luego SIC, luego fin, y el requisito absoluto para que los gránulos se fusionen es la entrada masiva de calcio extracelular. Vital comprender esa secuencia para entender luego cómo ciertos medicamentos intentan interrumpir este proceso. Llegados a este punto, resulta sumamente útil hacer una pausa y repasar estructuralmente el terreno que hemos cubierto antes de avanzar. Totalmente de acuerdo, es el momento ideal para consolidar. Si miramos lo más clave hasta aquí, el primer punto cardinal es que la atopia es la predisposición mediada genéticamente para producir IgE. Y que el mastocito es nuestro soldado de primera línea. Exacto. Y el segundo pilar es que la célula se sensibiliza usando el enorme receptor Fc-epsilon-RI. Y para activarse requiere las quinasas lin, SIC y fin, y una entrada masiva de calcio. Clarísimo. Con esos dos conceptos fijos, la pregunta inmediata de la audiencia sería, ¿qué demonios hay dentro de esos gránulos que causa tanto daño al cuerpo humano? Hacia allá vamos. Sí, porque si la célula explota como granada, necesitamos analizar la metralla, ¿no? Necesitamos desglosar los mediadores de la respuesta inflamatoria. Y lo que revelan las fuentes médicas es que este arsenal no es homogéneo. Para nada. Es muy variado. El mastocito ataca con 3 categorías de armas distintas, que se liberan en diferentes momentos. El nivel de sofisticación es sorprendente. La primera ola del ataque está compuesta por lo que llamamos mediadores preformados. Y ojo, la palabra clave aquí es preformados. O sea, químicos que el mastocito ya sintetizó y guardó celosamente durante semanas. Exactamente. Estaban ahí esperando este momento. Al abrirse las compuertas por el calcio, salen inmediatamente. Y el protagonista indiscutible de este grupo es la histamina. Pero los textos detallan que la histamina no viene sola. La acompañan enzimas destructivas como la tripcasa, la quimasa, la heparina y la carboxipeptidasa A. Es un cóctel enzimático, ¿no? Sí, diseñado para degradar proteínas locales rápidamente. Pero volviendo a la histamina, ¿cómo funciona mecánicamente? ¿Por qué la histamina hace que la nariz se congestione o la piel se hinche casi al instante? Pues mira, la histamina actúa físicamente sobre los vasos sanguíneos cercanos. Se acopla a unos receptores en la pared de las venas y arterias pequeñas y hace que las células de esos vasos se encojan ligeramente. Ah, se encogen. Sí, y al encogerse, crean huecos. Pequeñas brechas en la tubería sanguínea. A través de esos huecos, el líquido de la sangre comienza a filtrarse hacia el tejido circundante. Y esa fuga de líquido es lo que causa la hinchazón. Sí, diseñado para degradar proteínas locales rápidamente. Pero volviendo a la histamina, ¿cómo funciona mecánicamente? ¿Por qué la histamina hace que la nariz se congestione o la piel se hinche casi al instante? Pues mira, la histamina actúa físicamente sobre los vasos sanguíneos cercanos. Se acopla a unos receptores en la pared de las venas y arterias pequeñas y hace que las células de esos vasos se encojan ligeramente. Ah, se encogen. Sí, y al encogerse, crean huecos. Pequeñas brechas en la tubería sanguínea. A través de esos huecos, el líquido de la sangre comienza a filtrarse hacia el tejido circundante. Y esa fuga de líquido es lo que causa la hinchazón, el edema. Exacto. Es lo que congestiona una vía respiratoria o te saca una roncha. Es pura hidráulica. Tejido circundante. Y esa fuga de líquido es lo que causa la hinchazón, el edema. Exacto. Es lo que congestiona una vía respiratoria o te saca una roncha. Es pura hidráulica celular. Se abren brechas y se inunda el tejido. Pero bueno, esa es solo la primera ola.
La segunda categoría es aún más, perversa biológicamente hablando. Son los mediadores lipídicos. Esos son terribles. Y lo que los hace especiales es que no están preformados, no están guardados en ninguna parte. La célula los fabrica en el instante mismo del ataque. Y la materia prima de la que los fabrica es lo más interesante. El mastocito literalmente arranca piezas de su propia membrana celular. ¡Wow! Se automutila, digamos. Algo así. Arranca un ácido graso llamado ácido araquidónico. De hecho, hay una imagen visual muy buena en la fuente, la figura 352.1, que ilustra esto. Muestra cómo, en el segundo en que entra el calcio, el ácido araquidónico es procesado a toda velocidad por dos rutas enzimáticas diferentes para crear armas nuevas. Sí, esa figura 352.1 parece el plano de una fábrica de municiones. Por un lado, muestra la vía de la enzima ciclooxigenasa. Esta ruta toma el ácido de la membrana y moldea prostaglandinas, Que son potentes inflamatorios. y el texto es tajante al señalar que la principal prostaglandina producida por esta vía en los mastocitos es la prostaglandina D2 o PGD2. PGD2 importantísima. Y por otro lado, la enzima lipooxigenasa toma ese mismo ácido y forja leucotrienos, específicamente una serie letal conocida como LTC4, LTD4, LTE4 y LTB4. Toda una familia de mediadores. Mi pregunta es, ¿por qué el cuerpo se toma la molestia de fabricar estas moléculas sobre la marcha si ya tiene histamina guardada? Porque su potencia es abismalmente superior. Si la histamina abre grietas en los vasos sanguíneos, los leucotrienos, por ejemplo, actúan como cables de acero alrededor de los músculos lisos de los abismalmente superior. Si la histamina abre... ¿El cuerpo se toma la molestia de fabricar estas moléculas sobre la marcha si ya tiene histamina guardada? Porque su potencia es abismalmente superior. Si la histamina abre grietas en los vasos sanguíneos, los leucotrienos, por ejemplo, actúan como cables de acero alrededor de los músculos lisos de los pulmones. Uf, broncoconstricción. Provocan una broncoconstricción masiva y sostenida que la histamina no podría lograr por sí sola. Se fabrican en el momento porque almacenarlos sería demasiado peligroso para la propia célula. Entiendo. O sea que la PGD2 y los leucotrienos son los responsables del daño profundo en condiciones como el asma severa. Exactamente. Es artillería pesada sintetizada bajo demanda. Pero la invasión no termina ahí. No, claro que no. La tercera y última categoría de este arsenal son las citocinas y quimiosinas. Aquí encontramos moléculas con nomenclaturas alfanuméricas como IL4, IL5, IL13 y el temible factor de necrosis tumoral alfa, o TNF-alfa. Citocinas clásicas de inflamación. ¿Cuál es el rol de estos mensajeros? Porque ya tenemos líquido inundando el tejido y músculos contrayéndose a tope. Su rol es asegurar que la guerra no termine hoy. Mientras que la histamina y los lipídicos actúan en minutos u horas, las citocinas orquestan lo que se conoce como la fase tardía de la inflamación. La fase crónica. Termitas de inflamación. ¿Cuál es el rol de estos mensajeros? Porque ya tenemos líquido inundando el tejido y músculos contrayéndose a tope. Su rol es asegurar que la guerra no termine hoy. Mientras que la histamina y los lipídicos actúan en minutos u horas, las citocinas orquestan lo que se conoce como la fase tardía de la inflamación. La fase crónica. Ajá. La IL-5, por ejemplo, es como una bengala lanzada al torrente sanguíneo que viaja hasta la médula ósea y grita, necesitamos refuerzos. Llama a otras células destructivas como los eosinófilos para que lleguen al tejido días después. Las citocinas garantizan que la alergia no sea cosa de un rato, sino un problema sostenido. Bueno, este es el momento de cristalizar un dato clave de memoria para examen. El arsenal del mastocito se divide en tres. Tomemos nota. La histamina es el principal mediador preformado, la PGD2 es el mediador lipídico central fabricado vía ciclooxigenasa, y las citocinas IL4, IL5 e IL3 son las encargadas de la fase tardía. Una categorización impecable. Y bueno, toda esta bioquímica abstracta finalmente tiene que chocar contra la anatomía humana. Precisamente, llevamos la teoría a la práctica clínica, que es nuestro siguiente punto. Una vez que este cóctel químico estalla, el resultado visible en la piel del paciente nos obliga a hacer la distinción entre urticaria y angioedema. Dos entidades que a menudo se confunden. Sí, es vital entender cómo diferenciar dos condiciones que comparten origen, pero tienen manifestaciones diametralmente distintas. El principio fundamental aquí, y esto es clave, es que la fisiopatología es idéntica. Si tomas el líquido inflamatorio de una urticaria y el de un angiodema, vas a encontrar la misma histamina, los mismos leucotrienos. Entonces, ¿qué cambia? Lo único que determina si el paciente va a presentar unas ronchas molestas o una hinchazón que le desfigura el rostro es la profundidad de la piel donde el mastocito decidió detonar. Aquí es donde el panorama cambia. Comencemos diseccionando la urticaria entonces. Las fuentes indican que esta condición ocurre cuando la explosión ocurre en la dermis superficial, o sea, la capita justo debajo de la epidermis. Bien superficial. Y visualmente se describe como la aparición de pápulas o abones muy bien circunscritos, con un centro pálido, casi blanqueado por la presión del líquido, y rodeado por un borde marcadamente rojo. El eritema clásico. Pero lo fascinante es su comportamiento temporal. Cada roncha dura menos de 24 horas. Puede salir una nueva al lado, pero la original desaparece sin dejar cicatrices. Cero cicatrices. El daño es efímero porque es superficial. Y hay un síntoma cardinal de la urticaria, que es el prurito extremo. La picazón. La picazón es desesperante porque en la dermis superficial hay una densidad altísima de terminaciones nerviosas libres. Cuando la histamina inunda esa zona, irrita masivamente estos nervios. Es desesperante porque en la dermis superficial hay una densidad altísima de terminaciones nerviosas libres. Cuando la histamina inunda esa zona, irrita masivamente estos nervios, enviando la señal de picazón al cerebro. Sin embargo, si esta misma degranulación ocurre un par de milímetros más abajo, la pesadilla cambia de forma. Hablamos de angioedema. Exacto. Un par de milímetros lo cambian todo. Esto ocurre cuando la degranulación afecta la dermis profunda y el tejido subcutáneo. Al ocurrir en una capa más laxa, el líquido tiene más espacio para expandirse. El resultado ya no es una roncha plana, sino una tumefacción notable, una hinchazón profunda que deforma los labios o los párpados. Y el cambio de profundidad altera los síntomas por completo.
Como la hinchazón es tan profunda, no suele verse el enrojecimiento superficial de la urticaria. La piel se ve de color normal por encima. Ajá, pero más importante aún, el angioedema no suele picar, el angioedema duele. Al acumularse enormes cantidades de líquido en las profundidades, el tejido se estira violentamente, activando receptores de dolor en lugar de los de picazón. Una distinción mecánica brillante. Superficial igual a picazón, y 24 horas. Profundo igual a dolor, y tejido subcutáneo. Oye, y los textos aportan un ejemplo visual espectacular de esta hiperactividad en la figura 3523. El dermografismo, claro. Muestra una prueba clínica asombrosa. A un paciente simplemente se le traza una línea en la espalda, aplicando una ligera presión con un depresor lingual de madera. Oye, y los textos aportan un ejemplo visual espectacular de esta hiperactividad en la figura 3523. El dermografismo, claro. Muestra una prueba clínica asombrosa. A un paciente simplemente se le traza una línea en la espalda, aplicando una ligera presión con un depresor lingual de madera. No se corta, no se inyecta nada, solo presión física constante. Y 10 minutos después, la piel misma se ha elevado. Sí, se forma una von prominente, con forma de símbolo de número, ilustrando visualmente una urticaria física llamada dermografismo, escribir en la piel. El dermografismo demuestra cuán inestables pueden volverse estos mastocitos. No es un alérgeno químico, es el simple estrés mecánico sobre la membrana, lo que provoca la entrada de calcio y la degranulación de histamina en la dermis superficial. Extraigamos de aquí el último dato clave de memoria para examen, esencial para el diagnóstico diferencial. Anoten esto. Urticaria significa dermis superficial, prurito y duración menor a 24 horas. Angioedema significa dermis profunda y tejido subcutáneo, manifestándose con dolor y tumefacción notable. Dominar esa diferencia anatómica es indispensable en urgencias. Ha sido una exploración verdaderamente densa, ¿eh? Es momento de hacer nuestra segunda pausa de consolidación tras pasar estos otros 2 puntos. Al organizar este último tramo, el punto central a retener es que el mastocito libera 3 tipos de mediadores. Preformados como la histamina, lipídicos recién creados como la PGD2 y leucotrienos, y citocinas para la fase tardía. Y el segundo punto de consolidación es que, aunque comparten el mismo origen, la urticaria es una inflamación de la dermis superficial que pica, mientras que el angioedema afecta a la dermis profunda y duele. Maravilloso. Para dar cierre a esta inmersión profunda, vamos a hacer un repaso final estructurado y unas preguntas para quienes nos escuchan. Hagamos un barrido ultra rápido recapitulando la secuencia exacta. Empezamos definiendo la atopía y al mastocito. Vimos cómo se sensibiliza con Ig y se activa con las quinasas LIN, SIC, FIN y la entrada masiva de calcio. Ajá. Luego catalogamos sus armas en 3 tipos de mediadores, los preformados, lipídicos y citocinas. Y finalmente vimos cómo este ataque se manifiesta en la piel como urticaria, que es superficial, o angioedema, que es profundo. Un viaje celular completo. Ahora, lanzamos 3 preguntas de repaso a modo de autoevaluación para la audiencia. Piensa en la respuesta antes de que pasemos a la siguiente. Pregunta 1. ¿Cuál es el nombre exacto del receptor de gran afinidad al que se une la IgE en la superficie del mastocito? Es un nombre largo. Sí. Y la respuesta implícita es FERC-EpsilonRI. Bien, pregunta 2. ¿Cuáles son las 3 tirosines quinasas principales que actúan en cascada para la activación celular? Esas son facilísimas de recordar por cómo suenan. Exacto. LIN, SIC, FIN. Y finalmente, pregunta 3. Histológicamente hablando, ¿cuál es la diferencia exacta de profundidad que separa a una urticaria de un angioedema? La diferencia anatómica clave. Así es. Dermis superficial para la urticaria versus dermis profunda y tejido subcutáneo para el angioedema. Es un resumen impecable de la mecánica alérgica. Y la verdad, al observar todo este intrincado sistema desde una perspectiva más amplia, a mí me resulta inevitable plantearme una cuestión evolutiva fascinante para cerrar. Te escuchamos. Si pensamos en la historia evolutiva, todo este sistema hipereficiente de IgE y mastocitos se desarrolló probablemente para expulsar parásitos letales en cuestión de minutos. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué ha cambiado en nuestro entorno moderno para que este ejército celular microscópico decida desatar todo su arsenal contra algo tan inofensivo como el polen o un alimento? ¡Wow! Es una reflexión que invita a investigar muchísimo más allá. Lo dejamos ahí para que la audiencia lo medite. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la biología de las alergias. Hasta la próxima.